Buenos días, mi nombre es Arita Castañeda y pertenezco al grupo de Mateo Agudelo y Camila Londoño. Bienvenidos a este conversatorio donde abordaremos funciones esenciales del citoesqueleto, una red dinámica de filamentos proteicos exclusivas de células eucarióticas. Como lo señala el documento base, el citoesqueleto no es solamente un soporte estructural. Es una plataforma altamente regulada que permite movilidad, división celular, tráfico intracelular y resistencia mecánica. Hoy responderemos 5 preguntas específicas relacionadas con los 3 componentes principales del citoesqueleto: microfilamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios, integrando conceptos de dinámica polimérica, proteínas motoras y consecuencias fisiopatológicas cuando este sistema falla. La primera pregunta aborda cómo la actina, junto con sus proteínas motoras, permite el movimiento celular. Los microfilamentos son los filamentos más delgados del citoesqueleto y están formados por la polimerización de la actina G en presencia de ATP, generando una actina F, donde la doble hélice, con polaridad definida, con un extremo positivo y uno negativo. Esta polaridad es fundamental porque la célula controla el crecimiento rápido del extremo positivo mediante proteínas de nucleación como ARP2 y forminas, las cuales guían la formación de filamentos nuevos en regiones específicas de la membrana. Esta dinámica de polimerización o despolimerización, que se denomina equilibrio dinámico, es el motor que empuja la membrana plasmática para formar lamelipodios y filopodios, estructuras que indican el desplazamiento celular. A esto se suma la actividad de la miosina, una proteína motora dependiendo de ATP. La miosina se une de la forma cíclica a la actina, generando desplazamiento mediante el conocido modelo de deslizamiento. Este mecanismo es análogo a la de la contracción muscular, pero a escala celular permite migración, adhesión, cambios morfológicos y la citocinesis, donde la actina y la miosina forman el anillo contráctil responsable de la separación física de las células hijas. En síntesis, el movimiento celular depende de la migración entre dinámica polimérica de actina y la fuerza mecánica generada por la miosina. Muchas gracias, compañera Sarita, por dar la breve introducción al tema y también por responder la primera pregunta sobre la actina. El otro componente igual de fascinante son los microtúbulos, ya que estos se encargan de transportar los orgánulos, vesículas y otras moléculas dentro de la célula. ¿Cómo funcionan estos mismos? Los microtúbulos funcionan como una red de autopistas celulares, porque forman tubos largos, rígidos y polarizados que se extienden desde el centrosoma hacia toda la célula, donde crean rutas definidas por donde viajan orgánulos y vesículas. Estos filamentos sirven como vías rápidas de transporte, ya que las proteínas motoras, que en este caso serían las quinesinas y dineínas, se acoplan a las cargas y usando energía, que en este caso sería ATP, caminan a lo largo del microtúbulo, siguiendo su polaridad, moviendo los orgánulos en direcciones específicas. Además, los microtúbulos mantienen el orden interno de la célula. Cuando estos mismos se despolarizan, los orgánulos pierden su localización habitual o se desorganizan, lo que demuestra que dependen de esta red tubular para ubicarse y desplazarse correctamente en conjunto. Los microtúbulos y proteínas motoras, que son las mismas que plantean en las dineínas y las quinesinas, forman un sistema dinámico que mueve y posiciona continuamente las vesículas, órganos y moléculas dentro de la célula, manteniéndolo todo en movimiento y en un orden. Bueno, ahora vamos a seguir con qué pasa si falla el sistema de transporte interno, tanto en microtúbulos y proteínas motoras. Bueno, el transporte intracelular depende de microtúbulos bien organizados y de proteínas motoras como dineína y ginesina. Cuando alguno de esos componentes falla, la célula pierde la capacidad de mover organelos, vesículas y moléculas hacia los lugares donde se necesitan. Esto tiene varios efectos. El primero es que afecta a la división celular. Durante la mitosis, los microtúbulos forman el uso mitótico,
que separa los cromosomas, sí, que separa los cromosomas. Si este sistema está dañado, los cromosomas no se reparten correctamente. Esto puede causar células con material genético incompleto o duplicado, lo que afecta la viabilidad celular y puede contribuir a enfermedades. El segundo es que compromete el funcionamiento neuronal. Las neuronas dependen totalmente del transporte por microtúbulos, ya que deben mover sustancias a través de axones que pueden medir centímetros. Si ese transporte falla, se acumulan las proteínas y vesículas, se deteriora la comunicación neuronal y se favorece a la muerte celular. Eso se relaciona con transportes neurodegenerativos. Y el tercero es que deteriora la salud celular en general. Sin transporte eficiente, la célula no puede distribuir nutrientes, eliminar desechos ni reorganizar sus componentes. A largo plazo, esto provoca estrés celular, inflamación y, finalmente, muerte celular. Entonces, sí, en resumen, es que cuando el sistema de transporte interno se interrumpe, múltiples funciones esenciales se ven afectadas. Por esto, los microtúbulos y las proteínas motoras no son opcionales, son fundamentales para que la célula funcione y para que los tejidos mantengan su actividad normal. El tercer componente del citoesqueleto son los filamentos intermedios, mientras que la tina se encarga de realizar el movimiento de la célula y los microtúbulos de realizar el transporte a la célula. Los filamentos intermedios se encargan de resistir las tensiones mecánicas a la célula, siendo como un esqueleto invisible. Ellos forman una red que se extiende desde la periferia celular hasta el núcleo y se caracterizan por ser muy flexibles y extraordinariamente resistentes. Pueden estirarse hasta más del doble de su longitud sin romperse, lo que les permite absorber y amortiguar fuerzas que de otro modo deformarían o dañarían a la célula. Esta capacidad se debe a que sus unidades pueden deslizarse entre sí cuando el filamento es sometido a tracción y comportándose como cables elásticos que se adelgazan y se alargan para resistir el estrés. Estos filamentos anclan orgánulos y estabilizan la posición del núcleo mediante su conexión con la lámina nuclear y se integran en uniones celulares como desmosomas y hemidesmosomas, lo que fortalece la cohesión de los tejidos. Y gracias a esta estructura resistente y distribuida, los filamentos intermedios permiten que las células soporten la tensión, mantengan su integridad y permanezcan unidas incluso frente a condiciones mecánicamente adversas. Bueno, y ahora para finalizar, vamos a mirar qué pasa qué consecuencias tiene para las células y para el cuerpo cuando falla el sistema de soporte formado por los filamentos intermedios y cómo se relacionan estos defectos con enfermedades que afectan a la piel y a los músculos o al sistema nervioso. Los filamentos intermedios, pues ya sabemos que son estructuras del citoesqueleto responsables de darle estabilidad mecánica a la célula. No generan movimiento, pero sí permiten que la célula resista tensiones y mantenga su integridad. Cuando ellos fallan, se producen varias consecuencias importantes. En primera está la piel. Las células epiteliales dependen de queratinas, que son un tipo de filamentos intermedios. Si esas queratinas están mutadas, las células de la piel se rompen fácilmente, generando enfermedades como la epidermolisis bullosa, donde la piel se ampolla y se desprende con estímulos mínimos. En los músculos, las células musculares, los filamentos intermedios como la desmina mantienen alineados las fibras y estabilizan las contracciones. Cuando hay defectos en desmina, los músculos pierden resistencia, se debilitan y aparecen miopatías. Y en el sistema nervioso, las neuronas tienen neurofilamentos que ayudan a mantener su forma y permiten el transporte interno. Cuando estos fallan, los axones se vuelven inestables y el transporte se altera, contribuyendo a enfermedades neurodegenerativas. En todos los casos, el problema es el mismo. La célula pierde su estructura y no soporta el estrés físico y termina dañando o muriendo. Por eso los filamentos intermedios son muy esenciales. Su falla no solamente afecta a la célula individual, sino que puede manifestarse como enfermedades en tejidos que requieren resistencia y estabilidad.
Bueno, con esto concluimos todo el tema del citoesqueleto. Espero que les haya gustado mucho nuestro podcast y deseamos que hayan entendido súper bien.